Muy buenos días, tardes. Lo primero que nos preguntamos en Hábitat para la Humanidad cuando empezamos los procesos de análisis del desarrollo urbano es pensar en cuál es el costo del impacto del cambio climático en las ciudades de América Latina y especialmente en Asunción. Y vemos que la ausencia de normativas urbanísticas, la planificación del territorio orientada a esa adaptación real al cambio climático, hacen que nuestras ciudades se vuelvan cada vez más vulnerables a sus impactos. Como ya Andrea les comentó, soy Melissa Cartazo y hoy les voy a presentar esta iniciativa que lo que busca es contribuir a incluir realmente ese enfoque en los procesos de planificación y la gestión urbana, especialmente de Asunción y del área metropolitana. Para los que no conocen Paraguay, es un país ubicado en el corazón de América del Sur. Si bien no tenemos costas marinas, sí tenemos una amplia riqueza hídrica, ¿verdad? Tenemos caudalosos ríos, ¿verdad?, que rodean nuestras ciudades, acuíferos y parte del Pantanal que nos hacen un poco esa conexión, que nos permiten la conexión con el comercio internacional, la producción de energía eléctrica, entre otros. Somos un poco más de 7 millones de habitantes, somos un país súper urbano. Más del 60% de la población habita en ciudades y solamente en Asunción, la capital y algunas ciudades de su área metropolitana, se concentra el 30% de toda la población. Venimos pasando por un proceso de construcción de la democracia, ¿verdad? Todavía tenemos una democracia muy, muy joven que está en procesos de ensayo, como le decimos, y proceso de construcción de su identidad también, luego de 35 años de una dictadura bastante dura que marcó mucho la cultura y el ser del Paraguay. Estamos también en un proceso de construcción de nuestra gobernanza descentralizada, en donde el gobierno central y las municipalidades tienen responsabilidades para tomar decisiones en la administración y en el uso del territorio. Asunción, si bien es un municipio autónomo, se vincula necesariamente con su área metropolitana. Y ahí es uno de los desafíos más grandes que tenemos cuando hablamos de desarrollo urbano y de gestión del cambio climático. En temas de desarrollo urbano y cambio climático, la sociedad civil estuvo muy involucrada, ¿verdad? Desde la cooperación y organizaciones como Hábitat para la Humanidad, se fueron conformando redes, estableciendo lineamientos metodológicos y herramientas que permitieron a los gobiernos centrales y gobiernos locales implementar la política pública. El aporte de estas organizaciones fue clave en el desarrollo de esta iniciativa, ¿verdad?, para la cual se adoptaron dos enfoques que marcaron el proceso de ejecución. Primeramente, un enfoque sistémico, ¿verdad?, entender a la ciudad como un sistema dentro de un abordaje socioecológico en donde se comprende la cultura, la política, los efectos sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos, que interactúan en una visión integrada del ser humano en la naturaleza y cómo el ser humano impacta dentro de la naturaleza. Y también un enfoque de gestión territorial, en donde propicia y fortalece esa relación de los diversos actores territoriales, ya sean gubernamentales, de la sociedad civil, la ciudadanía en general y otros. Siguiente, Andrea, por fin. Uno de los problemas que estamos detectando en Asunción y su área metropolitana comprenden un aumento de la afectación de la ciudad por los impactos del cambio climático. Es decir, hoy tenemos más personas afectadas por los efectos, como también lo decía Maritza, ¿verdad? Antes parecían como esos eventos aislados que de vez en cuando venían afectándonos, ahora se convierten en eventos mucho más recurrentes y mucho más intensos, como inundaciones, tormentas severas, olas de calor. La relación que tenemos como Asunción, como ciudad, área metropolitana, con el río es muy fuerte, ¿verdad? Una relación harta de dependencia para la parte económica, pero también una relación bastante compleja cuando hablamos de desarrollo urbano. Es decir, nuestra ciudad se está expandiendo de manera horizontal e inclusive ocupando territorios del río y de otros cauces hídricos que hacen que esa ocupación desorganizada complique mucho más la situación de las personas vulnerables. Por ejemplo, acá tenemos algunas fotografías de lo que son las inundaciones en zonas de territorios denominados bañados, que son territorios secos del río que recurrentemente se van ocupando de vuelta por las aguas del río y que por efecto del cambio climático aumenta mucho más el impacto. También tenemos situaciones en las cuales las escorrentidas de los raudales que le llamamos de las aguas lluvia son mucho más fuertes y mucho más intensas y hoy afectan los desagües típicos que normalmente duraban 10, 20 años, hoy ya no son necesarios, ya no son suficientes para poder hacer frente a estas situaciones. Y lo mismo las olas de calor, ¿verdad? Las olas de calor cada vez son más fuertes. El año pasado fue uno de los años más calurosos que tuvimos y esto fue afectando cada vez más el desarrollo de las ciudades.
Esta iniciativa incluyó espacios de diálogo, de mucho diálogo, ¿verdad? Como para hoy necesitamos todavía dialogar mucho las situaciones, ¿verdad? Porque tenemos un negacionismo muy fuerte de los efectos del cambio climático, de las causas mismas del cambio climático. Todavía estamos discutiendo si sí o si no contribuimos a lo que son las causas. Entonces, este espacio contribuyó a eso, ¿verdad? A conversar, a entrevistarnos con actores claves de la cooperación, de la sociedad civil, de la academia, relacionados a esta temática de cambio climático y desarrollo urbano. Incluyó procesos de análisis de documentos, ¿verdad? De poder efectivamente encontrar información científica que pueda respaldar esta relación que tienen los impactos del cambio climático y el desarrollo de las ciudades. Finalmente, esto contribuyó a que hoy contemos con un reconocimiento efectivo de los riesgos climáticos para Asunción y su área metropolitana, es decir, hoy reconocer bien que esas situaciones, esos eventos que los llamábamos aislados o nada más del clima, tienen relación con el cambio climático y tienen que estar proyectados a los escenarios y ver cómo eso va a ir afectando a lo largo de los años a la ciudad. Tenemos identificado hoy los vacíos de cambio climático en las herramientas de gestión urbana, es decir, hoy estamos gestionando la ciudad sin tener en cuenta esos escenarios de cambio climático y hoy vimos esos vacíos ya identificados. Y a través de la experiencia pudimos proponer lineamientos para incluir el enfoque de cambio climático en las etapas de construcción de los planes de ordenamiento urbano territorial. Cabe resaltar que Asunción, su área metropolitana, no cuentan con un plan de ordenamiento urbano territorial hasta la fecha, y hoy está en un proceso de construcción y de determinación de esos planes. Entonces, esa es una de las causas más fuertes que vemos, ¿verdad? Esa ausencia de la planificación enfocada en estas situaciones que van a ir desarrollándose con más fuerza en nuestra ciudad. Como por ejemplo, ¿verdad? Cosas tan básicas como la definición del uso del suelo para planes habitacionales, los sistemas de drenaje de aguas de lluvia, la preparación de la comunidad para la gestión de riesgos socionaturales, entre otros, son los que deben estar incluidos en estos procesos de planificación. Entonces, luego de esa planificación, de esa identificación de impactos, vemos que y llamamos a la acción de que es necesario adaptar con urgencia a Asunción y a su área metropolitana los enfoques de cambio climático, desde su localización, infraestructura, gobernanza, capacitación a ciudadanos y demás. Para eso, como organización y gracias a este convenio que estamos trabajando con Flaxo, pudimos desarrollar una guía metodológica que permite incorporar acciones de adaptación al cambio climático en los instrumentos de desarrollo urbano, desde lineamientos conceptuales, es decir, ponernos de acuerdo en qué enfoques conceptuales nos pueden ayudar a entender, a comprender y llevar adelante, y pautas metodológicas, unas herramientas ya probadas que pueden permitir llevar adelante, incluir estos enfoques, como por ejemplo, algunos enfoques como la cartografía social, en donde los mismos habitantes van identificando cuáles son esas zonas de riesgo o zonas en donde se tiene que tener algún cierto cuidado, proyectando con los escenarios de cambio climático, el OpenStreetMap, ¿verdad? Que es una herramienta bastante utilizada en estos procesos, un enfoque participativo de vivienda y hábitat, por ejemplo, que es esto que ven aquí, es la siguiente, Diana, Andrea. Que permite también construir colectivamente, ya sea con jóvenes, adultos, cuáles serían los procesos de localización más adecuada e inclusive el tipo de material para las viviendas. Entonces, para ir cerrando este espacio, vemos que la acción de adaptación al cambio climático debe formar parte de los procesos de planificación urbana, ¿verdad? Por ello que proponemos esta guía que lo que busca es brindar herramientas bien prácticas para poder incluir en las diferentes etapas de planificación del ordenamiento urbano territorial, de manera a promover sinergias con el desarrollo y la reducción misma de los riesgos a desastres. Muchas gracias.